Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma. Disney construyó la Isla del Tesoro, un complejo en la bahía de Baker, en las Bahamas. La Isla del Tesoro no empezó como un pueblo fantasma. Los barcos de cruceros de Disney realmente paraban en el puerto y dejaban turistas allí para relajarse en el lujo. Disney gastó más de 30 millones de dólares. Sí, 30 millones. Después lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras o aguas poco profundas diciendo que sus barcos podrían encallar y no se podía operar con seguridad. Incluso culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas eran demasiado perezosos. Pero aquí no termina la historia. No fue a causa de la arena y es evidente que no se debía a los extranjeros perezosos. Ambos eran excusas convenientes para el momento. Se habla que fue debido al Palacio de Mowgli. Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli a finales de 1990. El concepto era un resort de selva con una temática gigantesca, y si el palacio era el centro de todo el asunto. Si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, les recordaré que es el personaje que aparece en la historia del Libro de la Selva. El palacio de Mowgli comenzó polémicamente. Disney compró muchísimas hectáreas para el proyecto a precios muy elevados. Incluso, no se llegó a saber de varios escándalos que rodearon la compra de varias propiedades. El gobierno local expropió varios de los hogares, los cuales vendió Disney. Esto incluso pasó con propiedades que habían sido recientemente terminadas de construir y fueron expropiadas con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un proyecto futuro de una autopista, sabiendo muy bien lo que estaba pasando. La gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el concepto del proyecto. Un grupo de cuellos blancos de la compañía de Disney llevó a cabo una reunión en la ciudad. Tenían la intención de venderles a todos la idea de lo lucrativo que este proyecto sería. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco, rodeado por la selva, con hombres y mujeres, en taparrabos. Bueno, hasta con decir que a uno no le gustó la idea. Se está hablando de un gran palacio indio, selva, taparrabos y ubicado no solo en el centro de un área con gente de mucho dinero, pero también con un alto índice de xenofóbicos, en pleno sur de Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en este punto la historia, pues no querían muchos a los extranjeros. Uno de los miembros de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue sometido rápidamente por los guardias de seguridad después que rompió una de las vallas de su presentación con la rodilla. Disney tomó esa comunidad y esencialmente los hizo arrodillar a sus pies. También las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado y no había ni una maldita cosa que se pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero algo hizo Disney y manipuló los medios para que sus opiniones se convirtieran en opiniones sin valor alguno. Así es como se les ocurrió en la Isla del Tesoro, en las Bahamas, en la cual Disney gastó todos esos millones y se fue. Ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. Visitantes en realidad se alojaron en el resort. Las comunidades de los alrededores se inundaron con el tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. De repente, todo se detuvo. Disney lo detuvo y nadie sabía qué diablos pensar, pero estaban muy contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían ese lugar desde el comienzo. Nadie hablaba mucho del lugar, pues ya se cerró hace más de una década atrás. Fue entonces cuando un tipo leyó un artículo de alguien que había explorado el resort de la Isla del Tesoro y publicó un blog entero sobre todas las cosas locas que encontró allí, cosas que habían dejado atrás, cosas rotas, dañadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos.
gente de todas partes que querían un pedazo de este lugar. La gente allí se sentía tan ofendida por la isla del tesoro como la gente hizo con el palacio de Mowgli. Además, hay rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. A pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, pensó que sería genial hacer algo de exploración urbana en el palacio de Mowgli, tomar algunas fotos, escribir sobre su experiencia y probablemente ver si había algo que podía llevar a casa como recuerdo. En el transcurso de ese año, hizo un montón de investigación acerca del resort del palacio, o mejor dicho, lo intentó, naturalmente. Ningún sitio oficial de Disney o buscador de internet mencionaba dicho lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que nadie se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o incluso tomar una foto. Ninguna de las TV locales o de los periódicos tenían una palabra sobre el lugar. Claro, que era de esperarse si todos se habían dejado manipular por Disney. No iban a alardar por este acto tan vergonzoso, ¿o sí? Recientemente se ha aprendido que las empresas pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar los enlaces de los resultados de búsqueda. Seguramente no lo hacen por una buena razón. Mirando atrás, es probable que muchos hablarán del tema. El tipo no pudo encontrar el lugar. Todo lo que tenía era un viejo mapa que había recibido en el correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World, desde que había estado allí en los años 80. Era reciente. El mapa lo llevó a un pasillo excesivamente largo, con una superpoblación de plantas en crecimiento, fauna y plantas nativas que ya se habían tomado lugar en un intento por reclamar la tierra. El sujeto estaba asombrado cuando llegó a la puerta principal, donde colgando de la puerta había una lámina de metal con algunas letras pintadas a mano en negro que decían: abandonado por Disney. Pensó que era obra de algún residente o un ex empleado que quiso hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficientemente como para caminar, pero no para conducir. Los jardines interiores del lugar estaban tan descuidados y llenos de vegetación como la puerta de la entrada. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Balú, el oso amable, del libro de la selva, que se sitúa en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba en una posición perpetua dando un saludo jovial hacia nadie, mirando el espacio vacío con una sonrisa tonta, dentuda, pero con cada franja de su piel cubierta con excremento de pájaro y enredaderas que ocupaban casi toda su plataforma. El tipo se acercó entonces al edificio principal, el palacio, solo para encontrar la parte exterior del edificio cubierto en graffiti, donde la pintura original no se había pelado y erosionado todavía. Nuevamente vio el mismo letrero en la parte superior donde alguna vez estuvieron las puertas. Abandonado por Disney. El interior del edificio era tan vacío que el sujeto se regresó al medio y volvió a todos los lugares que le pudieran parecer de alguna manera interesantes. La cocina era como de imaginar. El congelador gigante, que ya ni se acercaba a estar frío. Tenían filas y filas de espacio en las estanterías vacías. Los ganchos colgados del techo, probablemente usados para colgar los cortes de carne, se movían. Los baños estaban en gran parte en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que la estación de la Isla del Tesoro, alguien había roto metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. También había alrededor de media pulgada de agua rancia y maloliente estancada en el piso. De repente, el tipo escuchó un susurro, probablemente su propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso de que el sonido del agua que fluye estaba jugando una mala pasada en su mente, cuando escuchó algunas voces. Yo no lo creo. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces, rápido volteó hacia la puerta principal del palacio de nuevo. Pensó que no habían encontrado nada que valiera la pena.
y había perdido el viaje hasta acá arriba. Mientras miraba por la ventana, se dio cuenta de algo interesante en el patio que había perdido al parecer, algo que le daría por lo menos una cosa que mostrar después de todo su trabajo, incluso si era solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, tal vez de 25 metros de largo, enrollada y tomando el sol, en sí misma en un pedestal a la derecha en el centro de la zona. Se acercó a la pitón y tomó una foto. Poco a poco, casualmente la pitón levantó la cabeza, lo miró directamente a los ojos, dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y los árboles. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo en su mapa plano vio que era la casa de los reptiles. Había quedado estupefacto. Su boca debió haber estado abierta durante un par de segundos antes de regresar a la tierra y cerrarla. Parpadeó un par de veces y se alejó de donde la serpiente había estado de nuevo hacia el palacio. Tomó unas cuantas respiraciones profundas, se abofeteó su propia cara para poder regresar nuevamente a sus 5 sentidos después de eso. Buscó un lugar para sentarse, ya que sus piernas estaban temblorosas. Había visto algunas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidió ir a tomar asiento hasta que se sintiera mejor. Sacó un trozo de metal en la pared, una vez pintado nuevamente con "Abandonado por Disney", lema al cual ya se había acostumbrado. La puso en las escaleras para al menos sentarse en algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, se dio cuenta de que la escalera terminaba en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta se alcanzaba a divisar. "Solamente mascotas. Gracias". Esto animó su espíritu un poco, por 2 razones. Una de ellas era que esta área de mascotas, donde sin duda tenía que haber algo de material interesante. La segunda razón era que el candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido por allí, ni los vándalos, ni los saqueadores, nadie. Se fijó que tardaría mucho en violentar la cerradura. Le tomó menos tiempo el violentar la placa de metal en la pared y el candado que estaba enganchado a ella. El tiempo y la decadencia habían hecho que casi todo el trabajo, tanto que fue capaz de doblar la placa de metal suficiente para sacar los tornillos de la pared, algo que nadie más había pensado al parecer, o no había sido capaz de hacer en el momento. La zona de mascotas fue un cambio sorprendente, puesto que era un área muy bien preservada del resto del edificio que había visto. Por un lado, casi todas las luces estaban intactas, cada segunda o tercera seguían iluminando, aunque parpadeaban sí, y se desvanecían al azar. Además, nada había sido robado o roto, solo la edad y la exposición apenas si se empezaban a notar. Tablas con bloc de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj para marcar tarjetas en la pared completo con tarjetas de tiempo llenas con un horario cumplido. Las sillas estaban esparcidas alrededor y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo lleno de estática. Con el tiempo llegó una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras "Preparación de personajes 1" estampada en ella. La puerta no se abrió al principio. Pensó que esto era probablemente donde se guardaban los trajes y sin duda que hay una fotografía de ese lío retorcido y maloliente. Por más que lo intentó, desde varios ángulos la puerta no se movió ni abrió. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Utilizó el flash de la cámara en busca de un interruptor de luz en la pared contra la puerta, pero no había nada. Hileras de luces encima de su cabeza que de repente cobraron vida. Todas comenzaron a parpadear de una manera muy similar a las que ya había pasado. Le tomó un segundo para que sus ojos se adaptaran y parecía como si la luz se hiciera cada vez más brillante. Parecía que las bombillas se iban a estallar, pero justo cuando pensó que iba a llegar a esa etapa crítica, las luces se atenuaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como lo había imaginado.
Varios trajes de Disney colgaban de las paredes, completamente elaboradas como cadáveres, extraños cadáveres de caricaturas colgadas de sogas invisibles. Había una parte completa de taparrabos y ropa que decía "nativos" en perchas hacia atrás. Lo que le pareció extraño y lo que quería fotografiar de inmediato era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros trajes, ese estaba tendido de espaldas en el centro del suelo como una víctima de asesinato. La piel en el vestuario estaba podrida y parte del pelaje del traje se había caído, revelando así lo que parecía piel. Lo que es aún más extraño, sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo fotográfico del actual ratón Mickey, negro, donde él debe ser de color blanco y blanco donde debía ser negro. Sus overoles rojos eran de color azul claro. Se veía tan desagradable que decidió fotografiar esa cosa al final. Tomó algunas fotos de los trajes colgados en las paredes, ángulo hacia arriba, hacia abajo, ángulos laterales para mostrar toda una fila de rostros congelados, dibujos animados pútridos, algunos con ojos de plástico faltantes. Entonces decidió formar una escena con uno de los trajes de los personajes. Lo quería ubicar mirando el piso resbaladizo y sucio, como mirando a una escena de un crimen. Cogió el casco de un disfraz de Pato Donald cuidadosamente para que éste no se deshiciera en sus manos. Mientras miraba la cara, a esos ojos vacíos de plástico de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso le hizo saltar del susto. Miró a sus pies, y allí, entre sus zapatos, era un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y se rompió en pedazos en sus pies, y solo la cara y la mandíbula inferior quedaron ahí, mirándolo. El tipo iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney quería que de alguna manera todo eso se olvidara. Ahí fue cuando Mickey, ese que parecía el negativo de una foto, el opuesto Mickey en el centro de la pista, comenzó a levantarse. Luego de ponerse de pie, el traje de Mickey Mouse, o quien estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación. Su rostro falso mirándolo fijamente murmuró suavemente: "No, no", una y otra vez, moviendo su cabeza en negación de lo que estaba sucediendo. Con sus manos temblorosas y su corazón golpeando violentamente y las piernas que las sentía extremadamente pesadas, tanto que el tipo se sentía que no podía moverse, se las arregló para levantar la cámara y apuntar a la criatura, al opuesto que ahora lo notaba mirándolo fijamente de arriba abajo. La pantalla de la cámara digital mostraba solo los píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del traje de Mickey, los cuales se esparcían en la pantalla. Los píxeles muertos se difundían, estropeando la pantalla donde se veía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió, se quedó en blanco. No hizo más ruido, se dañó. El tipo alzó los ojos una vez más al traje de Mickey Mouse. "Oye", dijo en una voz silenciosa, pervertida, pero con la voz de Mickey Mouse ejecutada a la perfección. "¿Quieres que me quite mi cabeza?". Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus torpes dedos gordos y grandes de los guantes blancos del disfraz, alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, movimientos similares a los de un hombre herido tratando de salvarse a sí mismo y liberarse de las fauces de un depredador. Al penetrarse el cuello, comenzó a brotar mucha sangre, sangre gruesa, sangre podrida y de un color amarillo como si fuera sangre infectada por pus. El tipo se dio la vuelta al oír el escalofriante desgarro de la tela y carne. Solo se preocupaba por escapar. Al darse vuelta, vio por encima de la puerta de esta habitación el mensaje final, escrito en una lámina de metal. Parecía escrito con las uñas o con un hueso. Abandonados por Dios.